Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 48. Y es en esta palabra de Dios viva y que permanece para siempre que debemos buscar diariamente el alimento y la orientación para nuestra existencia. En esa búsqueda de conocer y escudriñar las Escrituras, dedicaremos hoy un breve tiempo para el estudio de algunas características de los Salmos, pero antes pediremos la bendición de Dios. Padre amado, te suplicamos estés en este momento a nuestro lado, dirigiendo la lectura de tu palabra y la aplicación de ella para nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El vocablo salmos procede del latín tardío salmus, que lo tomó a su vez del griego salmoi. Salmoi es una forma influida del griego salein, que quiere decir raspar o tañir un instrumento musical. Por lo tanto, la traducción del griego salei es tocar las cuerdas de un instrumento musical. La Septuaginta, aquella Biblia griega que toma del original de los hebreos y arameos y los traduce al griego antiguo, conocida también como la Biblia de los 70, titula a esta colección de libros como el libro de los Salmos. De allí, y de su contexto en el griego, la traducción que tenemos hoy en día como el nombre de esta colección de libros en español. La palabra hebrea para los salmos es Tehilim, que significa alabanzas. La colección entera de estos 150 poemas se titula Alabanza en el texto hebreo, Tehilim. Los salmos son no necesariamente un himnario del pueblo de Israel en aquella época, lo son hoy en día para nosotros, puesto que los salmos son poemas, son canciones y también son oraciones provenientes de todos los periodos de la historia de Israel, entre la primera monarquía y hasta el tiempo después del exilio en Babilonia. Hablamos entre el año 1000 al 400 a.C. Los salmos constituyen, por lo tanto, el libro de los himnos del antiguo Israel para nosotros, inspirados por Dios y que definía el espíritu y el contenido apropiado de la adoración. Segunda de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. En algún punto del periodo después del exilio de Israel en Babilonia, estos poemas antiguos fueron reunidos y acomodados intencionalmente en el libro de Tehilim, los Salmos, que ahora tenemos en nuestro Antiguo Testamento o Tanaj hebreo. Estos libros tienen un mensaje que no notarás a menos que lo leas de principio a fin. Los 5 libros, los 150 poemas. Sin negar el dolor de la dimensión terrenal en la que vivimos, el pueblo de Dios debe vivir con gozo y dependiente de la persona divina de Dios y de las promesas que permanecen firmes detrás de esa dimensión celestial y eterna que es nuestro Señor. Estad siempre gozosos, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5, 16 y 18. Todos los ciclos de problemas y triunfos humanos proveen ocasiones para expresar ya sea quejas, confianza, oraciones o alabanzas al Señor soberano de Israel y el nuestro ahora. El libro de los Salmos es un tesoro de lectura y de meditación muy apreciado hoy en día tanto por cristianos como por judíos. Este libro fue uno de los preferidos del Señor Jesús y más de una cuarta parte de todas las citas del Antiguo Testamento que están presentes en el Nuevo Testamento pertenecen a los Salmos. Los Salmos, por lo tanto, constituyen hoy para nosotros un himno de alabanza a Dios por lo que es y por lo que hace. En los Salmos encontramos algunas características relevantes que vale la pena hacer notar. El Salmo 119, por ejemplo, es el capítulo más largo en toda la Biblia.
Los salmos recolectados forman el libro más largo en la Biblia y el libro que se cita además con mayor frecuencia en el Nuevo Testamento. A lo largo de las edades, los salmos mantuvieron su propósito original, el cual es motivar a la alabanza y la adoración a Dios. Es en los salmos en los que encontramos también respuesta a las razones por las cuales alabar el nombre de Dios. ¿Y qué razones hallamos en los salmos para alabar el nombre de Dios? En primer lugar, la palabra de Dios es siempre confiable. En segundo lugar, Dios ama la justicia y lo que es correcto. En tercero, el Señor es compasivo. En cuarto lugar, el Señor es el creador de todo. El Señor es soberano y conduce la historia de la manera que Él quiere, como quinto. En sexto lugar, el consejo de Jehová permanece para siempre. Y por último, Dios se preocupa por aquellos que le son fieles. Hemos dicho que los salmos constituyen el himno de alabanza a Dios por lo que es y por lo que hace. Y en particular hay uno que nos ayuda a entenderlo de una manera muy clara, el Salmo 33. Este salmo no tiene, como algunos otros, una introducción. Algunos salmos hacen referencia a quien lo escribió. Tenemos los salmos de David, 73 atribuidos a él, 12 atribuidos a Asaf, 11 a los hijos de Coré, 2 a Salomón y otros tantos a Moisés, Emán y Etán. El Salmo 33 es uno de los 35 que están sin atribuirlos a un escritor en particular. Algunos salmos hacen referencia al momento histórico en el que fueron escritos. Este no nos dice de quién es ni tiene introducción, pero sí es muy claro en el versículo 11 del Salmo 32, que es muy parecido al inicio del Salmo 33. El Salmo 32 fue claramente escrito por David, así lo refiere su título. Y ese salmo nos enseña que una persona justa no necesariamente es alguien que haya hecho todas las cosas bien. En el Salmo 32 se nos presenta a David y cómo él expresa que cubrir tu propio pecado es imposible. Llegará el momento en que se descubra ese pecado. David lo vivió personalmente. Él escribe que mientras guardó silencio y no confesó su pecado, sino que intentó encubrirlo, la disciplina de Dios estuvo sobre él. Hasta que llegó el momento en que confesó su pecado y Dios lo perdonó. El Salmo 32 no es un salmo de un hombre obediente de ninguna manera, todo lo contrario. Pero este hombre desobediente acude a Dios para que sea Dios quien perdone sus transgresiones. Leamos el Salmo 32, 1 y 2. Bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borrados sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien no imputa a Jehová la iniquidad y en cuyo espíritu no hay superchería. Eso es precisamente lo que vino a hacer Jesús. La Biblia nos presenta a Jesús no solo como quien cubre el pecado, sino como quien quita el pecado. Jesús vino a nacer como hombre, sufrió y murió en la cruz a causa de mi pecado, resucitó y ahora está a la diestra del Padre. Estas son buenas noticias para todos nosotros. Las malas noticias son que no hay justo ni aun uno. Romanos 3:10. Todos merecemos la muerte. Romanos 3:23. Pero la buena noticia es que Jesús vino a rescatarnos, a buscar lo que se había perdido, Lucas 19:10, para ofrecernos una nueva vida y justicia por fe. Juan 3:16, Hechos 16:31 y Efesios 2:8 y 9. Por eso este Salmo 33 nos está invitando a cantar, a aclamar, a alegrarse en el Señor. La invitación es para aquellos que han recibido la justicia por la fe en el Hijo de Dios, no solamente por creer en Dios, sino por creerle a Dios. En los 3 primeros versículos de este Salmo 33 leemos: alegraos, justos en Jehová, a los rectos es hermosa la alabanza, celebrad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle canción nueva, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Y claro, tiene sentido. Aquellos que hemos sido rescatados, que hemos sido perdonados, que hemos recibido una nueva vida, somos llamados a alegrarnos en el Señor. Antes usted se alegraba en otras cosas y esa alegría no permanecía en el tiempo. Pero ahora somos invitados, como el apóstol Pablo invita a los filipenses en Filipenses 4:4,
Gozaos en el Señor siempre. Otra vez digo que os gocéis. Nuestro gozo debe estar en el Señor, no en cosa o persona alguna. Charles Spurgeon decía que si nos gozamos en el pecado es fatal. Si nos gozamos en nosotros mismos, es necio. Si nos gozamos en las cosas temporales, es peligroso. Pero si nos gozamos en Dios, es celestial. Regocíjate pues en el Señor. La invitación en este salmo entonces es a alabarle, a cantarle, a hacerlo bien, a hacerlo con júbilo. La misma invitación que recibimos del apóstol Pablo cuando le escribe a la iglesia de Éfeso y les insta a cantar con salmos y cánticos espirituales, hablando entre vosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Les dice esto después de exhortarles a que sean llenos del Espíritu, Efesios 5:18. Ser llenos del Espíritu, estar plenos y conscientes de que su presencia en nosotros nos guía a dejar el pecado y nos inclina a alabar con alegría al Señor. Pero no solo eso, en Colosenses 3:16 nos dice que cantemos en nuestros corazones al Señor. La palabra de Cristo habita en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortando los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia cantando en vuestros corazones al Señor. Colosenses 3:16. Podemos ver que la invitación del salmista al escribir el Salmo 33 es la misma invitación que hemos recibido nosotros, que hemos sido rescatados, gozarnos en nuestro Dios y alabarle. Recordemos a aquellos que han podido leer o tomar conocimiento del Catecismo Menor de Westminster. La Confesión de Fe de Westminster es un breve resumen teológico apologético del credo cristiano protestante, promulgado en 1646. El Parlamento inglés llamó en esos años a los teólogos de la época a la abadía de Westminster para dar su opinión sobre cuestiones de adoración, doctrina, gobierno y disciplina de la Iglesia de Inglaterra. Se reunieron por 5 años y elaboraron lo que hoy ha sido el Catecismo Mayor y el Catecismo Menor, que han sido guía de la profesión de fe del pueblo protestante calvinista en especial. En el Catecismo Menor, la primera pregunta que se hace dice: ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta es: el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y se basa en Romanos 11:36, 1 Corintios 10:31 y Salmos 73, versículos 25 al 26. El Señor Jesús enseñó que la adoración verdadera es en espíritu y en verdad, en un nuevo nacimiento y en base a su palabra. Por eso el Salmo 33 continúa hablando de la palabra de Dios. Leemos en los versículos 4 al 9, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra con verdad hecha. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. El versículo 4 nos dice que la palabra de Jehová es recta. Esto mismo es citado en el Salmo 19:8. Los mandamientos de Jehová son rectos y alegran el corazón. Nuestro gozo y nuestra alabanza debe de brotar de la palabra de Dios. Su palabra es recta de tal manera que alegra nuestro corazón y podemos gozarnos en el Señor al gozarnos en su palabra. En el versículo 5, la palabra misericordia aquí nos habla del amor de Dios, de su amor inagotable, de su amor fiel. En una versión simple de la Biblia, traducen este versículo 5 de esta manera: por todas partes se pueden ver sus grandes actos de bondad. Y así es como vemos sus actos de amor cuando le conocemos. Decíamos antes que la invitación del salmista era para quienes han conocido a Dios, para quien ha experimentado una relación con Dios. Sería extraño pedirle a alguien quien no goza de una relación con Dios, que no ha experimentado el amor de Dios, pedirle que se alegre en el Señor. Por el contrario, nosotros que le hemos conocido, que caminamos con Dios,
Cuando Él rescató nuestra vida, pudimos ver cómo las cosas a nuestro alrededor cambiaron y pudimos ver claramente los continuos actos de bondad de nuestro Padre para con nosotros. Me imagino que muchos de ustedes disfrutarán meterse en una cama con sábanas limpias y calentitas en esta época del año, acostarse con un pijama limpio. Algunos disfrutarán más que otros del olor al pan tostado en la mañana, de la textura de la salsa de tomates en las comidas. Estoy parafraseando a Pilar Sordo, una psicóloga. Pero sí es cierto que disfrutamos del sol pegándonos en la cara cuando salimos a caminar, sobre todo en primavera. También el olor de las flores, las chispitas de la Coca-Cola golpeteando ahí en la nariz, o la gentileza de una cajera en el supermercado. Cosas que todos nosotros vivimos por montones, todos los días, pero no dimensionamos en ellas la bondad de Dios para con nosotros. Antes veíamos un atardecer y era solo eso, ahora es una maravilla de trazos de color en la acuarela del Creador. Y así con infinitas cosas que nos pasan a nuestro alrededor. Podemos ver la bondad de Dios en todo lo que tenemos a la mano, pero otro que no le ha conocido, como el Salvador, no puede disfrutar ni agradecer del mismo modo, saborear la miel, morder una fruta, oír el canto de los pájaros, etc. La tierra está llena de su misericordia. Salmo 33:5. Versículo 7. Él junta como un montón las aguas de la mar, Él pone en depósito los abismos. Podemos darnos cuenta que es por medio de su palabra también que sostiene todas las cosas, con su poder, con su palabra. Este es un Dios digno de alabanza, digno de cantarle con júbilo, digno de gozarnos en Él. Tema a Jehová toda la tierra, teman de Él todos los habitadores del mundo. El testimonio de que por su palabra fueron hechas todas las cosas debe traer a nosotros temor. Pero no es el temor que conoce todo el mundo. El temor de Dios es una convergencia de las siguientes virtudes: reverencia, adoración, honor, devoción, gratitud, amor, confianza, miedo a desobedecer a Dios. No es lo mismo el miedo servil que el temor filial. El miedo servil es el miedo a meterse en problemas. El temor filial es el miedo a ofender a alguien a quien se ama. El temor de Dios nos llena de un soberano respeto hacia Él y nos hace no querer ofenderlo. El temor de Dios es respeto, admiración y sumisión a Él y a su voluntad. Jehová hace nulo el consejo de las gentes y frustra las maquinaciones de los pueblos. Salmo 33:10. Dios escogió a un pueblo, una heredad para sí, el pueblo de Israel. Vemos en la Biblia que naciones se levantaron contra este pueblo, pero Dios les prometió que serían su pueblo, la niña de sus ojos. Salmo 17:8, Zacarías 2:8. Y vemos hasta el día de hoy el cuidado y poder que Dios ejerce para cuidar de su pueblo. Nos damos cuenta que Dios anuló el consejo de las naciones y frustró las maquinaciones de muchos. Tenemos en la historia contemporánea muchas batallas, guerras de Israel con sus vecinos, y en todas hemos visto cómo el Señor les ha cuidado. Versículo 11, el consejo de Dios permanece para siempre. Pero, ¿qué hay de esto con nosotros? Vemos en Efesios 1:4, Salmo 103, Primera de Pedro 2:9, Filipenses 3:20, cómo se relaciona esto con nosotros. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo y nos hizo su familia. Ya no somos extranjeros, no somos advenedizos, somos su pueblo. Tenemos una ciudadanía en los cielos, según él mismo lo prometió Juan 14:2. Y por más que haya maquinaciones en contra nuestra, él y su promesa permanecen para con nosotros. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Salmo 33:13. Este es un gran Dios, el Dios nuestro. No solamente cuida de la nación que Él escogió, sino va más allá de esto. Interviene en su creación,
tanto que puede ver a todos los moradores de la tierra. Esto debiera preocuparnos. Él ve todo lo que hay en nuestro corazón. Él nos formó, hizo nuestro corazón y está observándonos todo el tiempo. Él está atento a todo cuanto pensamos, deseamos y hacemos. Por lo tanto, no podemos huir de su presencia ni escondernos de Dios. Aunque cavasen hasta el infierno, de allá los tomará mi mano, y si subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Y si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos, en el profundo de la mar, allí mandaré a la culebra y morderálos. Amós 9, versículos 2 y 3. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en abismo hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Salmo 139, 7 y 8. Y llamó Jehová Dios al hombre, y le dijo, ¿dónde estás tú? Génesis 3, 9. Hoy en día hay cámaras por todas partes. Nuestros teléfonos móviles, todos tienen cámaras. ¿Y cuántos problemas les han dado a algunos por grabar algo que no debía verse? Nos preocupa ser visto por los demás en algo incorrecto. Pero, ¿cuál es nuestra preocupación ante los ojos de Dios? Él es Dios. Él conoce tu vida, te está observando y está atento a todo lo que haces. Esto legítimamente puede provocar a algunos miedo, pero a otros nos provoca temor de Dios. Mucho de la deshumanización del ser humano hoy es por esta falta de temor de Dios. Si nos diéramos cuenta de que Él nos observa y puede ver lo que hay dentro de nuestro corazón, tal vez tomaríamos otra conducta. Debemos sentir temor de hacer mal las cosas delante de Dios, pero al mismo tiempo confianza en que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. En los versículos 16 al 17 que dicen, el rey no es salvo con la multitud del ejército, no escapa el valiente por la mucha fuerza, vanidad es el caballo para salvarse, por la grandeza de su fuerza no librará. Muchas veces nos creemos fuertes y descansamos en la ilusión de que podemos salir adelante con nuestras propias fuerzas o con los recursos que tenemos. Estudios, dinero, conocimiento secular, inteligencia, habilidades, etc. La palabra de Dios nos dice que ni siquiera un rey podría salvarse, y un rey tiene mucho más recursos y mucho más poder militar que cualquiera de nosotros. Dios frustra las intenciones de quien quiere y conoce también del rey su corazón. De Napoleón se dice que en algún minuto antes de la batalla de Waterloo, él dijo, Dios está con el ejército más fuerte. Hasta ese momento el ejército de Napoleón era el más fuerte en las potencias de la tierra, pero al breve tiempo fue derrotado en Waterloo de manera definitiva y terminó su imperio. No solo Dios mira sobre todos los moradores de la tierra, versículos 18 al 19. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en el hambre. Dios tiene especial cuidado sobre aquellos que le temen, sobre aquellos que esperan su misericordia. Entonces la invitación es esta. Alégrate en el Señor, cántale a Él, teme al Señor. Hay suficientes razones para alabarle, pero además qué hermoso es saber que si nuestra esperanza está en su amor y misericordia, Él puede librarnos de todo lo que sea que nos agobie. Decíamos en un principio que todos somos pecadores. Al creer en su Hijo, reconocer nuestro pecado y reducirnos a su amor, Él nos da una nueva vida, Él nos libra de la muerte eterna. Él nos puede y nos quiere dar vida y vida en abundancia. Juan 10:10. Este salmo cierra de la siguiente manera. Nuestra alma esperó a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él.
Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, como esperamos en ti. Y es claro, después de decirnos todo lo poderoso y misericordioso que es el Señor, ¿cómo no confiar en Él? ¿Cómo no creerle y cobijarnos bajo sus alas? Decíamos al principio que la invitación es para todos. Y pongamos atención a que todos los verbos están en plural. Pero aquí, al final del llamado, el salmista no usa la misma forma lingüística. No dice nuestras almas ni nuestros corazones. Aquí el salmista habla de un alma y un corazón que le alaba y se alegra en su Dios. Un alma y un corazón, la iglesia, el cuerpo de Cristo, todos nosotros, en uno solo, alabando al Señor. En estos 22 versículos de este Salmo 33 nos resume el propósito de los 5 libros del Tehilim. El nombre de Dios aparece aquí 26 veces, en 22 versículos, unas como nombre propio y otras como pronombre personal. El gran protagonista de este salmo no es el salmista, ni es el pueblo de Israel, es Dios. Y la alabanza merecida por quien es y por lo que es. Este hermoso libro de los Salmos te puede ayudar a expresar tus sentimientos más profundos. No importa si es gozo o es tristeza, paz, angustia, esperanza o desesperación. Encontrarás tus emociones reflejadas en algún lugar en los Salmos. Las palabras escritas en este antiguo himnario son tan relevantes para las alegrías y desafíos de hoy en día que puede que te hagan pensar que fueron escritas para abordar tu situación actual. Algunas de estas oraciones poéticas están dirigidas a Dios, llenas de gratitud y alabanza, confesiones de arrepentimiento o peticiones de intercesión. Otras están dirigidas hacia el oyente, impartiendo sabiduría práctica y un consejo piadoso. Pero otras, como el Salmo 133, se dirigen hacia el propio salmista a medida que éste lucha por alinear su vida con una perspectiva de vida orientada a Dios. En medio de esta gran diversidad, de seguro que vas a encontrar un salmo que se relaciona con las circunstancias que estás viviendo tú en este momento. Ruego hoy al Señor que su palabra sea viva y eficaz en cada uno de nosotros y se aplique perfectamente a nuestras vidas conforme a su voluntad. Oremos. Señor, te damos gracias y alabamos por todo lo aprendido hoy, pero también nos inclinamos ante ti con temor y reverencia. Nos atrevemos a pedirte que actúes en nuestra vida conforme a tu misericordia y conforme a nosotros esperamos y confiamos en ti. Ayuda a nuestra fe, en el nombre de nuestro bendito Salvador Jesús. Amén.